Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Mónica Rincón. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, y le damos la bienvenida también a quienes nos ven o nos escuchan a través de YouTube, Spotify y por supuesto en la página web de latercera.com. Hoy estará con nosotros el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, también ex candidato presidencial, que va a estar analizando el primer mes del gobierno de José Antonio Kast, entre otras cosas. Oye, y una politóloga de fuste, fue además la decana de Ciencia Política de la UDP, académica, politóloga desde Uruguay. No, pero ya una chilena, ya mucho tiempo acá. Rosana Castiglioni nos va, esto es un lujo, porque cuesta mucho que quiera ir a los medios, así que la vamos a tener acá en Cómo te lo explico, y vamos a analizar todos los beneficios sociales. ¿Lo ha expandido más la derecha o la izquierda y qué consecuencias políticas tiene esto? Sobre todo en un contexto donde hay un gobierno nuevo que es cierto de derecha. Así que todo eso y más en Cómo te lo explico. Y como siempre, como ya es habitual, Mónica, vamos a elegir los 3 temas más importantes de la semana y de eso nos vamos a quedar solo con uno. Sí, esto es la pizarra informativa en Cómo te lo explico. Los 3 temas que elegimos son la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast en la previa a este megaproyecto que van a enviar de reconstrucción, reactivación o como se le llame, nacional. Lo segundo, ministras bajo presión. Hay más de 2, pero ponemos el foco justamente en la ministra vocera de Gobierno y la ministra de Seguridad, temas que no se resuelven y son cada vez más complejos. Y lo tercero, del ámbito internacional, hay 2 temas que nos parecen súper relevantes. La elección, obviamente, en Perú, viene una segunda vuelta, y esta disputa del presidente de Estados Unidos que llega ahora incluso a atacar al Papa. ¿Y por qué lo decimos? Porque tiene consecuencias, entre otras, que una de sus aliadas, Giorgia Meloni, le quite el piso, y las reacciones internas. Ojo, porque entre cristianos y católicos son más del 60% de la población de Estados Unidos, elecciones de medio término. Bajó la foto además que había subido como Jesús, aunque no era como Jesús. No, dijo que era otra cosa. Un médico. Sí. Mira las cosas que uno piensa. Y lo explicó y lo intentó explicar. Nadie le creyó mucho las explicaciones. Para quienes nos están escuchando y no viendo, vamos a tomar nuestras pizarras para escribir qué noticia vamos a elegir. Vamos a elegir, eso sí, solo una de ellas. Ya. Y ahora estamos en ese proceso de escritura. Claro que sí. Ya, listo. ¿Quién da vuelta primero? La pizarra. ¿Quién? A ver. Uy, la letra para mala. Qué bueno ustedes que no la están escuchando, no la están viendo a Paula Catena ni a mí, porque la letra es del terror. Bueno, la caligrafía no era lo mío. Quiso ser doctora cuando pequeña. Ya, pero dice liderazgo bajo prueba. Ya, podría ser cualquier cosa, pero en fin. Bueno, y que el mío estuviera muy bueno, ¿ah? No importa, créanme. Kast, ¿quién manda a quién? O sea, básicamente lo mismo. Paula, te doy la partida. Bueno, porque pero es que primero quería hacer ¿Qué querías? un paneo general. O sea, ¿por qué primero el liderazgo bajo prueba? Porque están pasando muchas cosas, ¿cierto?, que van a empezar a requerir de las decisiones que tome el presidente José Antonio Kast, y eso implica, ¿cierto?, tomar decisiones que a veces pueden ser complejas y por lo tanto ejercer su liderazgo. Ya. Una de ellas tiene que ver quizás con la polémica que pasó esta semana, o que en verdad continúa esta semana, que tiene que ver con toda la olita que trajo el tema del almuerzo con sus compañeros universitarios el viernes pasado. O sea, tú dices que esta semana que viene y esta presente va a ser una semana en que el liderazgo del presidente se pone a prueba. Sí, en varios lados. En varios aspectos. Ya, yo me estaba enfocando en la mega reforma nomás. No, yo creo que en varios aspectos, en relativo a su gabinete, en relativo a las decisiones que van a marcar quizás errores que se cometieron para atrás y que no se pueden volver a cometer en el futuro, o quizás tomar decisiones que estén dispuestos a asumir el costo político porque así lo quieren, como por ejemplo, y por eso ponía el ejemplo de lo que pasó el viernes respecto de este almuerzo, contextualizo, donde se invita a excompañeros de
de universidad, ¿cierto? Y que tienen un almuerzo en La Moneda y que eso desencadena, ¿cierto? Una ola de reacciones en la oposición. Y hay varios aspectos que analizar. Pero vamos con el almuerzo, que es un primer, te lo acepto, me parece, es una prueba al liderazgo, porque diría yo, esto no es un accidente. Accidentes son esas cosas que no se pueden evitar, que son casuales, que te pasan, o una crisis imprevista. No, esto es un error político, me parece, por impericia, además, porque esto era fácilmente solucionable. Mismo almuerzo hecho en Paine, más allá de que el gobierno sí hizo bien en salir a aclarar que ellos dicen que pagaron de su bolsillo el almuerzo, pero es un error innecesario. Es que más allá, incluso más allá del fondo, el cómo se enredan posterior, también es un tema que fue complicado. ¿En la vocería dices tú, además? En la vocería, que eso lo vamos a analizar más en profundidad quizás cuando toquemos en el aspecto de, de las dos ministras. ¿Qué te pareció mal ahí? Más que parecerme mal a mí, es el diagnóstico general que hubo respecto, que son dos principales cosas. Uno, si ya estaba cierto decidido o ya estaba zanjado que el almuerzo iba a ser a costa del bolsillo del presidente de la República, eso se debió informar inmediatamente rápido, el evitar cierto lentitud, coincido. El goteo. Eso por un lado, que eso es lo que pedían o transmitían también en el oficialismo como para evitar este tipo de errores. Y dos, que cuando la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, sale a dar su primer punto de prensa en el Palacio de la Moneda, ella, en vez de decir al tiro inmediatamente fue con costo, va a ser con costo al bolsillo del presidente de la República, ella dice ya vamos a responder de manera institucional. Cuando a algunos le cuestionan, bueno, sí, ministra, usted también es la institución. Usted también es el canal institucional, más allá de que ella se refería, ¿cierto?, a que Contraloría se van a pronunciar a través de la respuesta que le van a entregar a la Contraloría, ya que la Contraloría pidió pronunciarse. Pero se da esta vuelta media larga, después termina en el Congreso diciendo que efectivamente va a ser con costo al bolsillo de... Que había sido. Claro. No que iba a ser, es que ya había sido. No, claro, pero es que estaba la duda respecto de si ya se había, claro, si ya se había cancelado o no, qué pasó con el tema de los garzones o no. En La Moneda también alcanzó a decirlo, pero yo creo que, y además que al final queda, yo creo que para mí, y no solo para mí, yo creo que también hay varios analistas que coinciden en que lo termina diciendo, que ya, uno puede decir bien, aclaró ese punto. El problema es que cuando tú eres vocera no vas a tener una sola pregunta, vas a tener más de una. Y la segunda estaba cantada. La segunda pregunta era, ¿y qué pasa con los mozos, con la impresión de, no sé, el menú, con la gente que coordinó las personas? Y creo que más allá de si la gente le parece que esto es una polémica justa o injusta, yo diría dos cosas. Primero, hay que pensar que la segunda pregunta tienes que tener respuesta. La que elijas, pero tienes que tener respuesta. No puedes después decir, no, pero es que eso se lo conversamos a Contraloría. Mala idea, creo yo. Bueno, y por eso da cuenta de también de nuevamente la falencia comunicacional que tiene la ministra vocera de gobierno, donde se le empieza a acabar en el oficialismo, que es donde está el sustento, el apoyo, es cierto, la cuenta corriente, la línea de crédito, esta se empieza a agotar cada vez más allá de que durante este miércoles la ministra estuvo reunida con parlamentarios del sector, con senadores que le tratan de dar un gesto de apoyo en un almuerzo. Lo cierto es que esa línea, la cuenta corriente se empieza a agotar, y la verdad es que algunos creen que es bastante difícil remontar y salir de esa situación. Y por eso también ahí está en juego o va a tener que tomar algunas decisiones el presidente de la República de cuánto se sostiene tener ministros que terminan enredando la comunicación más que despejando cierta. Entonces, que no son fusibles, pues no puede ser el presidente vocero de la vocera, ni en el fondo vocero de seguridad puede ser, pero no de la ministra de seguridad. Y ahí es donde él va a tener que ejercer su liderazgo respecto a mantener al gabinete inalterable lo más que pueda, o en algún momento, dado que ya se hace insostenible la comunicación, tomar una definición. Ahora, yo creo que el presidente es un líder que logra, en el fondo,
concitar adhesión de sus cercanos, de quienes invita a participar, porque es muy leal. El punto es que la lealtad tiene también un límite. Y lo otro, muchos se preguntan dónde estaban los asesores que no le advirtieron, porque el asesor tiene que ser alguien que proteja al presidente o presidenta incluso de sí mismo y de sus decisiones, que fue algo muy criticado en su momento y con razón respecto de, por ejemplo, esa famosa conferencia de 55 minutos, donde sí, la encargada de prensa lo intentó, pero muchos se preguntaban todo el manejo del tema Monsalve, cómo alguien no fue más agudo en la forma en que asesoraron al expresidente. Pero lo otro que te quería decir es que me parece que hay, como nos gusta proyectar, me parece que hay que preguntarse cuánto daño va a hacer este tema, pues son de esos temas tal vez no fundamentales. Aquí no estamos hablando que hay un escándalo de corrupción, hay una confusión de lo público y lo privado, pero es oreja. Son los temas que a la gente en el contexto actual, además de estrechez fiscal y todo eso, le hacen sentido y molestan como otras cosas han molestado en el pasado. No, y sobre todo lo que se enrostra por parte incluso de los propios, porque dicen, oye, si nadie se puede escandalizar por el almuerzo, otros presidentes lo han hecho, incluso el mismo Francisco Vidal decía, oye, todo el mundo ha hecho eso, ¿qué importa este tipo de encuentros de sectores de la izquierda? Moneda, con ex compañeros. Pero el tema es, uno, el discurso que levantó el presidente José Antonio Kast en campaña era de austeridad y dar señales, ¿cierto?, contrarias. O sea, lo que le enrostran es uno tiene que ser o parecer lo que dice que va a ser, ¿cierto? Claro. Lo que prometiste. Y lo otro es un error político, Paula, porque habían logrado retomar la agenda, el control de la agenda con el tema Lincoln Lao, la agresión a la ministra. Con la agenda seguridad y violencia escolar. Claro, y habían aprovechado ese momento para poner todos los temas de seguridad escolar y universitaria y rápidamente, como son de rápida las cosas, pasa esto y lo otro queda relegado. Y ahí yo veo, y lo que estuve conversando también con distintos dirigentes, porque yo me fui a dar una vuelta al Congreso. Anduvo tiembre en Valparaíso, anduvo Paula. El martes estuve ahí todo el día, y la verdad es que hablando con todos los parlamentarios, la mayoría, o varios de ellos en el sector, para no echar al agua a nadie, lo cierto es que no entendían porque esta noticia se adelanta por el Mercurio el día viernes. Viene una caluguita va a ser el presidente Kast, se va a reunir este viernes con sus excompañeros. Y ahí uno ya leía la noticia y uno ya pensaba y decía, esto va a generar, sin ser cierto experto en comunicaciones, uno ya decía, esto va a generar polémica. Entonces, ya leyendo, habiéndose adelantado, porque pudo algún asesor no saber, o no supo, o no sé, tratando de buscar de por qué no se contuvo. Pero ya siendo publicado y viendo que empezó a generar revuelo y varios empezaban a preguntar en la antesala de cómo no hace el control de daño previo, porque esto va viernes, sábado, domingo, lunes. Vamos al segundo test, ¿te parece?, del presidente, y el segundo sin duda alguna y tal vez mucho más relevante incluso va a ser esta mega reforma, cadena nacional, y después de la cadena nacional viene la presentación ante el Parlamento. ¿Por qué crees tú que esto es un test relevante? ¿En qué medida es un test relevante? Yo creo que él se autoimpuso, ¿cierto?, el test a él mismo. ¿Y en qué lo digo? En que él convoca a los partidos, ¿cierto?, a los presidentes, a los diputados, a un encuentro en Cerro Castillo que se realiza el martes de la noche, una primera parte con los oficialistas y el miércoles de la mañana con los libertarios. Los libertarios, si bien no están dentro del gobierno, sí son fuerzas de interés, ¿cierto?, y que cuentan o que esperan contar con sus votos en el mapeo de los 76 votos de derecha que tiene o del sector, esperan tenerlos, ¿cierto?, dentro de la caja. Y el presidente, al llamar él directamente a la unidad y a estar alineados con este megaproyecto, está poniendo a disposición, ¿cierto?, está invirtiendo su capital político. ¿Por qué lo digo? Porque si después hay que medir, si después de ese encuentro, ¿cuántos se empiezan a desalinear? ¿Cuántos quedan después conformes con el anuncio? ¿O cuántos insisten en los cambios? Y finalmente el resultado final se va a ver, ¿cierto?, en las votaciones y cómo se va tramitando el proyecto. De alguna manera se va a ver si se escucha o no, y si el liderazgo pasa la prueba o no, en ese aspecto al menos. Si lo pasa, entonces tendríamos un presidente que es jefe de Estado, jefe de gobierno, pero que de alguna manera está siendo también líder de una coalición que no existe propiamente tal, sino que es de una colaboración, dicen algunos, pero sería algo que en su momento se le criticó, por ejemplo, a la expresidenta Bachelet no haber sido también una líder de coalición, como sí lo fue en el pasado el expresidente Ricardo Lagos. Ahora,
creo yo que tú y Gloria Faúndez son responsables. No, estoy bromeando, pero en el fondo le hicieron una entrevista en La Tercera en que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminó, dice dos cosas que son, creo yo, pueden ser ciertas, pero también eres dueño de tu silencio o esclavo de tus palabras. Y una fue que era irrenunciable la rebaja de los impuestos, y segundo, aparte de irrenunciable la rebaja de los impuestos, que a esto se asociaba, a este megaproyecto, buena parte del éxito del gobierno del presidente Kast. Esto puede ser cierto, pero ya sabemos lo que pasó en otro nivel, porque estábamos hablando de proyecto país, claro, con el 4 de septiembre, el proyecto pero constitucional, que eso era un error de asociarlo. Giorgio Jackson y que el futuro del gobierno del expresidente Claro. Gabriel Boric estaba amarrado, ¿cierto? No hagamos nada hasta que veamos si se aprueba. Bueno, me parece que ese es un error. Otros Entonces, niveles, tú eres pero responsable. claro, en verdad el subir la apuesta Sí, a subir la apuesta. iniciativas Y se la de subió ese al nivel, presidente también. No, y se la sube a todo. Y aparte que lo que hace, por ejemplo, el tema de los impuestos sobre todo va a ser que si es que ya la oposición lo tenía puesto como la gran batalla, ¿cierto? O la principal batalla de la izquierda, con esto se van a empecinar en lograr cumplir ese objetivo e intentar hacer fracasar la gran reforma. Ojo, ayer Constanza Martínez insinuó en CNN Prime que no está para nada garantizado que voten a favor la idea de legislar. Por eso es tan clave lo que está haciendo el No, pero gobierno sí. vía parlamentarios, no con, salvo un subsecretario, el de Hacienda, vía parlamentarios con el PDG. Es más, o sea, hay sectores de la izquierda que ya están pensando en ir al Tribunal Constitucional para intentar dilatar esto por el tema de que se está presentando solo como un gran proyecto, metiendo muchas cosas a la vez, lo que dicen, no está mezclando temas tributarios con temas sociales, y eso, dicen, advierten, podría haber una inconstitucionalidad, y ya están pensando en presentar un requerimiento. Por mi parte, al menos cierro diciendo que yo creo que el camino, si tiene éxito el gobierno, tiene que ir por el lado de medidas para la clase media, medidas incluso que le hagan sentido mucho a la gente, como que sean medidas orejas, estoy hablando de la táctica política, como IVA, en el fondo descontar IVA de medicamentos, y sobre todo, entre comillas, estoy hablando de táctica política, vender políticamente esto como trabajo, 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 porque si es la pelea comunicacional en el tema de los impuestos, la van a perder. La gente cree que incluso para crecer un 72% en Criteria, cree que para crecer, lo cual es un error, hay que subirle los impuestos a las empresas. Yo no estoy diciendo si es un error subirle o bajarle los impuestos a las empresas, digo que no hay una correlación entre subir los impuestos y crecimiento. Tampoco necesariamente de manera automática entre mayor recaudación y subir los impuestos, es cierto, pero lo que yo voy es que si la pelea es en el terreno de subir los impuestos a las empresas, la van a perder. Pero si introducen el tema, usted sea autónomo, queremos que usted tenga sus ingresos y por eso vamos por trabajo y medidas de clase media, creo que por ahí tienen Es que una por eso posibilidad. volvemos a nuestros orígenes de lo que hablamos al principio de nuestros capítulos iniciales del podcast, que ¿Verdad? tienen que ver con la batalla comunicacional, que cómo lo comuniquen, cómo lo transmiten en ese ámbito va a ser clave para ver cuánto respaldo esta iniciativa va a ir teniendo, ¿cierto?, en los sondeos de opinión. Y yo quiero cerrar con dos cositas chiquititas. Ojo con Pía Adriasola, que estuvo en Cerro Castillo compartiendo una reunión política con todos hablando de la mega reforma. Incluso intervino e hizo un llamado, ¿cierto?, a la unidad del sector. Llamó la atención porque era poco habitual que en reuniones de carácter tan político participe la primera dama. Lo habíamos anunciado, su rol. Y dos, Steiner, lo mencionamos dentro de los titulares, pero vuelve a estar debilitada. Sí. En Falta un una contexto, reunión clave. Falta una reunión que puede pasar que ministros ausentes, no, ojo, no es algo terrible, pero no llegó tampoco el subsecretario. Entonces ahí la coordinación del ministerio Por más que haya avisado antes. en materias que son clave y que forman parte del gobierno de emergencia, es algo que termina pasando la cuenta y saca el fuego amigo. Y algo que, esto te lo voy a dejar a ti. ¿Qué viene mañana? ¿De qué? ¿De qué mañana? De un tema que tú habías anunciado. Inmigrantes. Ah, inmigrantes, sí, pues yo dije ya que venía más duro. Mañana se empiezan a concretar las primeras expulsiones. Hay una duda respecto al número, pero se supone que va a ser con despliegue comunicacional y es una de las señales a las que tienes que apelar este gobierno. Así es que sin más, pasamos a nuestra segunda sección, Te lo explica. Bueno, ¿sabían que Chile es uno de los 2 países de América Latina donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple, cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. De hecho, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable y nos aporta minerales al organismo como el calcio y el magnesio, y además es muy conveniente y respetuosa con el medio ambiente.
Nosotras con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave en cualquier momento y lugar. Así que por eso, salud. Y ahí vamos con nuestra primera sección, no, pues la segunda. Te lo explica, y hoy lo explica una mujer que es una académica de amplia trayectoria, dirigió ciencias políticas en la UDP, analista, panelista, en fin, experta en muchos temas, aunque ella casi nunca quiere estar en los medios y tenemos el lujo de que nos acompañe Rosana Castiglioni. Rosana, qué gusto tenerte acá en Cómo te lo explico. No, el gusto a todos mío. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. ¿Cómo sería propiamente tal de definirte o presentarte? Politóloga, académica. Mi título oficial es profesora titular de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. ¿Dónde fuiste además decana? Fui decana, fui directora de Exacto. pregrado, directora de posgrado. O De sea, todo. no hay nada que no haya hecho. Exactamente. A ver, queremos contarles que Rosana está estudiando las políticas sociales de la derecha en América Latina, sobre todo con énfasis desde el año 2000. Antes la derecha, Rosana, no era tan partidaria de la expansión de programas de bienestar. No fue tradicionalmente a lo largo de la historia, incluso en siglos pasados, parte de su labor o su foco principal. Pero, ¿qué pasó a partir del año 2000? ¿Estos programas se siguen expandiendo solo porque hay en algunas naciones giros hacia la izquierda o también en los países gobernados por la derecha se ve esta expansión? Mira, es una muy buena pregunta porque cuando uno mira en la larga trayectoria, la primera ola de incorporación a los beneficios sociales fue cerca de los años 40, 50, en algunos casos los 30, y eran gobiernos de carácter populista que a veces lo clasificábamos más a la izquierda o a la derecha. Entonces muchos decían que era por su carácter populista, nacionalista, proteccionista que expandieron. Pero la verdad que la expansión fue muy, muy, muy moderada. Lo interesante a partir de la década, a partir del nuevo milenio en realidad, es que coincidieron 2 procesos que rara vez coinciden y que tuvieron mucho que ver con lo que vivimos en la región. Por un lado, hubo un viraje a la izquierda y por el otro lado hubo un boom, un auge de las materias primas, el boom de los commodities, que muchos le dicen. Es decir, que los precios y la demanda internacional por materias primas que exporta América Latina creció como nunca antes, a excepción de fines del siglo XIX, tal vez. Y esto hizo que hubiese mucho circulante, ¿no? Entonces, buena parte de la literatura lo que dijo fue, wow, lo que tenemos es un girado a la izquierda, países, mucho circulante, la izquierda le gusta expandir, y eso es lo que sucedió. Pero cuando haces un zoom en la derecha durante esos años, en América Central, El Salvador, en Panamá, en países que siempre han sido gobernados por la derecha, como Colombia, Paraguay, lo que ves es que también hubo expansión. De programas de beneficios sociales. Incluso algunas de las innovaciones más importantes en materia de política social vinieron de gobiernos de derecha. Ahora, muchos lo que dicen es, pero esa expansión se dio solo en transferencias, entregar plata es muy fácil. Y no, la verdad que no es así. También hubo expansión en el área de los servicios sociales, que eso es caro. Es decir, entregarle dinero a la gente, necesitas muy poca burocracia, muy poco aparato estatal. Políticas de salud, necesitas infraestructura médica, ¿Y por qué inversión. hizo la derecha? ¿Cambió de ideología? ¿Vio que era efectivo? ¿Qué? Bueno, en mi investigación, ¿Sí? lo que yo sostengo es que hay 3 factores que son los que principalmente explican esto. Primero, competencia electoral. ¿Ya? La competencia electoral es un factor que cambia la estructura de incentivo de los actores políticos, ¿no? Y esto lo vimos en Chile, por ejemplo, también con la izquierda. Es decir, si los partidos políticos de izquierda quieren ganar ahora las elecciones, tienen que hablar el lenguaje de la seguridad. Claro. Y si los partidos de derecha quieren ganar ahora las elecciones, van a tener que hablar el lenguaje de los programas sociales, del bienestar, ya sea de sectores medios, de los más pobres, pero algún guiño tienen que hacer. El segundo aspecto que yo creo que hay que tomar en consideración son los cálculos costo-beneficio. Uno a veces asume que el inmovilismo es gratis. Si no haces nada, no va a tener ningún costo. Y eso no es así. Hay circunstancias, piensa tú en el estallido social, ¿verdad? Donde las cosas se calientan, los ánimos se caldean, pasan un montón de cosas donde ya mantener las cosas como están no es tan beneficioso. Y después hay otros factores que pesan en menor medida, te diría, pero también hay un proceso de adaptación estratégica.
Es decir, si tú eres un gobernante de derecha que le está compitiendo a la izquierda, tú tienes que seducir al votante de izquierda, tienes que encantar a ese votante de izquierda. Si hay actores externos que pueden impedir que tú adoptes o no reformas, como organismos internacionales, tú vas a tener que adaptarte a eso. Entonces, cuando estas tres cosas se dan a la vez, usualmente lo que vemos son procesos expansivos. Rosana, ¿y cómo encaja sobre todo en el foco, en el factor número 2 que tú planteabas, el factor de José Antonio Kast, del presidente, de cómo se ve su gobierno, teniendo en cuenta de que en su programa de gobierno, cuando era candidato, el foco no estaba, ¿cierto?, en las medidas sociales, en política de bienestar, sino en estos otros dos ejes que tú mencionabas que quizás la izquierda tenía que ir a seducir, que es seguridad y economía, por un lado. Y en lo que hemos visto ahora, que si bien dice que no va a reducir ciertos programas, el foco también está puesto como en la reducción de gastos, con una línea distinta a lo que tú planteas. Mira, te diría sí y no. Ya. Te diría que sí y que no. No sé si ustedes acuerdan en la franja uno de los lemas principales. Te amo, PGU. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿cuál era el caballito de batalla? ¿No? Para mí funciona el argumento, porque ahí tenés una derecha que le tiene que competir a la izquierda, y a la izquierda, digamos, no a la centroizquierda, que está como caballito de batalla poniendo adelante la reforma previsional. La gente empieza a asustarse, ¿qué va a pasar con la PGU? Hay algo que es kriptonita política, que es tocar derechos adquiridos. Sí. ¿Ya? Entonces, él tenía que pasar la tranquilidad de que no iba a sacar esos programas claves como la PGU. O sea, el Te amo que PGU es una respuesta precisamente a esto. Y por otro lado, otra cosa que yo creo que hay que tomar en consideración es que igual hubo una voltereta respecto de los costos, por ejemplo, que va a tener para el bolsillo de las familias chilenas, el conflicto en Medio Oriente, el alza de precio del crudo, y entonces el plan Chile sale adelante. Vamos a ver si es marketing o no lo es, vamos a ver cuánto se va a avanzar o no, porque también ahora con Kast tenemos que hacer un poquito de futurología. Sí, claro. Y ahí es distinto, ¿no? Ahora, bueno, podemos hablar después de qué estrategias utiliza los gobiernos de derecha para hacer recortes, ¿no? Que también no es obvio. Dale, ¿cuáles son esas estrategias? No. Bueno, esto no es mío. Esto viene de un libro que fue publicado en 1994 y yo creo que ahora vamos a traer de vuelta al debate, de Paul Pierson, donde analizaba el gobierno de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Entonces, lo primero que decía es, las políticas sociales, retirar políticas sociales, política de protección social, es re impopular. ¿Qué le podría pasar a Kast? Es lo que le puede pasar a Te lo estamos preguntando para que la gente se haga una idea. Exacto. Ya, y le ha pasado a otros políticos que vienen con agenda. Paraguay, el gobierno de Cartes. Cartes dijo que iba a sacar todos estos programas y después los expandió, porque le dan rédito político también, ¿verdad? Entonces, en el caso de... espérate, se me fue. En el caso de Thatcher, decías tú de Reagan. Sí. En el caso de Thatcher y Reagan, lo que él dice es, había 3 estrategias fundamentales que se usaron. No pudo haber recortes radicales, por más que quisieran. Uno es la confusión, dice él. Entonces, entregar información con un lenguaje muy técnico, o con medias verdades, o que sea difícil de encontrar, ¿no? Y eso él le llamaba confusión. Hay una segunda estrategia que se puede adoptar, que es la de dividir y triunfarás. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Por ejemplo, vas a hacer un recorte del presupuesto en vivienda. Entonces, divides a los proveedores de los beneficiarios. Y entonces le bajas el presupuesto a los constructores. Y la gente no se entera. Entonces ya dejaste de poner, no sé, estoy inventando, piso de mármol para poner baldosas, dejaste de poner termospaneles para poner ventanales simples. Y la gente ese costo no lo ve tan flagrantemente como si recortaras las... Sí. Exacto. Y la otra es compensar. Entonces tú, por ejemplo, vas a hacer una reforma previsional y vas a tratar de sacar beneficios. Entonces le sacas los beneficios a los más jóvenes y le mejoras los beneficios a los actuales jubilados. Esa es una y ahí divides y compensas, ¿no?
Y si tuvieras, porque como decías tú, Rosana, hay que hacer un poco, ¿cierto?, de futurología, tratar de ir proyectando un poco cuál podría ser el camino que optaría este gobierno. De lo que has visto hasta ahora, ¿por dónde se está inclinando? Es que mira, bueno, yo no me dedico mucho a hacer predicciones, ¿no? Y es una diferencia que tengo con algunos colegas, soy bien cobarde para eso, pero en este momento particularmente cobarde porque estamos en una especie de coyuntura crítica mundial, donde hay un deterioro, algunos dicen que hay un retroceso democrático, hay un cuestionamiento a las instituciones propias de la democracia, las redes sociales están teniendo un impacto que aún no avisoramos y además tenemos este conflicto a nivel global que no sabemos para dónde va a ir. Entonces es un momento donde hay muchos factores exógenos impredecible que pueden hacer muy difícil predecir lo que podría venirse, ¿no? Y en tu experiencia y tu estudio, tú tienes esta publicación en Cambridge, entre otras muchas otras, pero estamos abordando la economía política de una expansión segmentada con otros autores también. En general, las mayores demandas sociales o las que ya existen, pero hay que satisfacerlas, avanzar a satisfacerlas, ¿cómo han sido afrontadas en los países que tú has estudiado? ¿Con más crecimiento? ¿Con más impuestos? ¿Cómo? Bueno, hay una medida que se adoptó básicamente Urbi et Orbi, que nace en México y Brasil con los gobiernos de Cardoso y de Vicente Fox, y después lo expanden los gobernantes siguientes, como Lula, que es el Bolsa Familia, ¿no? Esos son programas de transferencia condicionada. Es decir, son transferencias monetarias que entrega el gobierno a cambio de que las familias que los reciben, usualmente son familias y no personas, se comprometan a una serie de compromisos. Que el niño vaya al colegio, que lo vacunen. Exactamente. Ya, pero ¿cómo financias en general? ¿Cómo se hace para financiar eso? Son baratos. Entonces muchas veces se financian con cargo a rentas generales. Yeah. Son muy baratos, porque las transferencias son muy chiquitas, digamos, muy acotadas. Dan mucho rédito porque efectivamente rompen, si están bien diseñados, el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Tiene un efecto en países como Brasil, en países tan grandes, que tenían una población además tan pobre, tiene un efecto en el mercado doméstico. Entonces, en general, a la derecha le gusta mucho este tipo de programas. Y ese tipo de programas suelen no recortarlos tanto. Además, ideológicamente tiene con esta cosa del derecho y el deber. Exactamente, exacto. Hay algunos que dicen que son programas de tipo punitivo. Hay otros que dicen en realidad... Es responsabilidad ciudadana. En realidad debiese ser responsabilidad de todos los padres y con esto nos aseguramos que se cumplan. Luego hay otros problemas que son de implementación. Entonces, claro, tú puedes tener programas que aplican una condicionalidad y resulta que donde viven esas familias pobres no hay una clínica. O no hay vacunas, o no hay una escuela. ¿Y cómo proyecta esto o ves esto en el gobierno de Kast, teniendo en cuenta que él plantea, cierto, dentro de sus propuestas, reducir los impuestos, pero también apuntar a mayor crecimiento? Mira, lo que hace, yo no sé lo que va a hacer Kast de nuevo, porque una de las cosas que él no nos contó en el programa, que sí mencionaba algunos aspectos de políticas sociales, era cómo lo iba a hacer, ¿no? Sabemos que va a mantener las pensiones, sabemos que los beneficios para las familias más pobres, etcétera, estaban en su programa, pero no sabemos muy bien cómo va a compatibilizar bueno, hoy en la cadena nacional a lo mejor tenemos más información al respecto. Lo que te puedo decir es en general lo que hacen los gobiernos de derecha para recortar gastos es desindexar. Por ejemplo, si tú tienes un programa o un beneficio que se entrega, que está indexado en UEFs, lo desindexas. Entonces empieza a perder valor. O mantienes los fondos que estás entregando aun cuando el programa crezca. Entonces esas son formas menos conspicuas de introducir recortes sin que sean del todo visibles. Yeah. Ahora, los programas que tienen, uno piensa en el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? El bono por hijo, que es el bono universal por hijo. Es bien interesante, porque mi colega Sara Nirdieski lo muestra en su libro, cómo los beneficios se entregan a través de una tarjeta para tratar de fomentar la natalidad.
¿O qué? ¿Bono por hijo o era para, no, o para no, la era crianza? para la familia Ah, ya, más ya, ya, pobres ya. recibieran una ayuda estatal, una transferencia monetaria, Es que en campaña acá beneficio. hubo Acá, po, propuesta, sí, de- bono por hijo, para para tener más hijos. incentivar Sí, la sí, natalidad que está sí. baja, que ese, bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema del que podemos hablar después, pero sí, ese efectivamente es un problema. Y ella lo que muestra es que estas tarjetas de débito, en la época de los K, decían Presidencia de la Nación. O sea, era casi lo único que podías ver es la tarjeta de débito, tu nombre y tu número en chiquitito, ¿no? Entonces, eso uno sabe de dónde viene. Tú, por ejemplo, es más peludo expandir en salud o retirar en salud. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a un ser querido a una clínica, está muy grave, ¿a quién le agradeces si esa persona se salva y sobrevive? Yo hago siempre esta pregunta en clase. No, el doctor. Recibo 2 respuestas, al doctor y a Dios. Siempre. Todos mis cursos de políticas sociales empiezan así. Y nadie va a decir gracias, ministro, por invertir en infraestructura hospitalaria que nos ayude. No, Nadie se va a acuerda. saber No, muy elaborado no se va a eso. acordar quién es el Demasiado ministro. rebuscado. Y en países donde hay una división subnacional-nacional, lo que muestra Sí, pues, federal, ella estadual, es que, ya. claro, a veces ni Se siquiera te son del aleja. mismo color político. Entonces, es muy difícil que haya un recorte muy visible en transferencias. Ya, eso te parece Aún que no con es. la derecha es muy difícil que sea. Es muy impopular. ¿Cómo reaccionan en lo que tú has visto? Porque estamos tratando de hacer como ver en espejos cosas que ya han pasado para tratar de pensar cómo puede pasar acá, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo reaccionan los sistemas de partido frente a estas expansiones de beneficios sociales? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, con partidos como, no sé, como el PDG, que tiene una característica de cercanía con la clase media, pero que también tiene esta cosa bien individualista en el sentido de que cada uno sea no sé si un mini empresario, pero que no sé si son tan de la cosa comunitaria, del estado de bienestar, sino más bien que cada uno, que también es algo muy válido, cada uno tenga, y es una tendencia arraigada, derecho a sus propios ingresos. Claro. ¿Cómo van modificando? ¿A qué partidos acomoda? ¿A cuáles otros no? Lo que pasa es que ahí, bueno, primero entra a tallar la adaptación estratégica. Los partidos siempre van a estar preocupados por fidelizar a sus votantes, mantener, digamos, encantados a sus votantes, pero también atraer a nuevos votantes, ¿no? Y yo creo que hay una distinción muy importante que hacer respecto a los partidos políticos, es que algunos son programáticos y hay otros que son clientelares. Los partidos que son programáticos, ahí uno mira el Sí. programa de gobierno y dice, mira, la cosa va a ir para acá o para allá. Pero cuando los partidos no son programáticos, son de carácter clientelar, la palabra empeñada, los programas, eso siempre se acomoda mucho más. El Partido de la Gente no es un partido particularmente programático, No. pero tampoco tiene acceso a recursos estatales como para usar redes clientelares para satisfacer a sus votantes. Entonces, lo más probable es que negocie cosas que no necesariamente tenemos claras cuáles van a ser Pero como a lo que está cambio de haciendo apoyo a ahora, legislación. por ejemplo, como lo que está haciendo ahora, que en el Congreso sus votos son importantes y está diciendo, ok, quítenle devuélvanle el IVA de los medicamentos Sí. y ahí tienen nuestros votos. Sí, exactamente. táctica. Entonces lo que negocian usualmente son o cargos, los partidos de estas características, estoy diciendo, o políticas. Y después ahí van a poder atribuirse el logro. Que esto, en este libro de Pearson que yo les decía en el 94, él dice, una cosa que para los partidos es fundamental es atribuirse el logro. Y por eso es tan difícil expandir en salud, ¿verdad? Y lo del PDG sería una estrategia adecuada. El logro se lo lleva el médico. Claro, pero el PDG las sería transferencias, la gente va a sentir en su bolsillo que le va a salir más barato el medicamento y va a saber que le tiene que agradecer a Parisi. Rosana, bueno, una cosa cierta son partidos como el PDG, que es como uno de los factores que va influyendo también en estas materias, pero también pasan otros factores que tú lo mencionabas como al pasar, que la sociedad envejece, hay problemas de natalidad. ¿Cuánto esos factores influyen también en este estado de bienestar y a quién beneficia más en términos políticos? Sí, mira, esto es bien problemático porque el problema del envejecimiento, o sea, sabemos que la esperanza de vida nasal viene creciendo en los países del norte global y en América Latina desde hace ya décadas, y sabemos también que las tasas de natalidad van en bajada
en el norte global, en los países latinoamericanos, desde hace rato. Se ha visto más pronunciado ahora, ¿verdad? Pero los gobiernos tienden a enfocarse más en los programas inmediatos que lo de largo plazo, porque la bomba va a explotar después, ¿verdad? Y ahora tengo un incendio que tengo que apagar. Entonces es lógico que aplacen ese tipo de preocupaciones para más adelante. Pero esa es una bomba de tiempo que se viene. Ya está en América Latina y además esto se junta con transformaciones en las características de las familias. Crecen los hogares unipersonales, crecen los hogares de dobles ingresos. Antes trabajaban hasta en la década de los 50, está la foto esa, ¿no? Que no le gusta mucho a las feministas, ¿no? Del hombre que viene a trabajar con el maletín y la mujer con las galletitas cocinadas, típico de los años 50. Ese mundo murió, ya no va a volver, se acabó. Y entonces empieza a haber más tensiones de la conciliación del trabajo y la familia. Los hijos tienden a quedarse en América Latina, además, más tiempo en el hogar, porque estudian más años que en generaciones previas. Entonces, ahí vamos a tener que resolver un montón de cosas. Sistemas nacionales de cuidado, fortalecer los sistemas de salud para poder hacernos cargo de esta población que envejece. Y después, respecto de, a ver, yo estoy simplificando, pero respecto de la esperanza de vida al nacer, tenemos, de las tasas de fecundidad, tenemos dos grandes alternativas. O introducimos políticas para fomentar la natalidad, para facilitarle a las familias la conciliación, para tener padres más involucrados en la crianza, porque si no, las cuentas no le van a cerrar a las mujeres, o traemos migrantes. No hay otra solución, porque tenemos una población envejecida y esto va solamente a empeorar. Solamente va a empeorar. Ahí tienen temas que deberán abordar los partidos que quieran hacer mirada de futuro. Rosana Castiglioni, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cómo Te Lo Explico, analizando justamente beneficios sociales, expansión de estado de bienestar y cómo repercute en la política y en las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Absolutamente, Paula. Si el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y magnesio. Además, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. De hecho, con Mónica siempre lo decimos, nosotras nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que, Mónica, como siempre, salud por eso. Y ya estamos en la tercera sección de Cómo Te Lo Explico y tú qué opinas. Y hoy nos acompaña el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, a quien le damos la bienvenida. Alcalde, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muy bien, mucho gusto. Bienvenido. Estamos en otoño, porque polera, camisa y chaqueta. Esto como no nos decidimos, con Sí, qué clima andábamos. Es difícil vestirse en Cebollita, esta época. cebollita, Yo me equivoqué, cebollita. una chaqueta como de invierno. Y Pero me puede maté ser con- cebollita, se la puede sacar. Pues Sí, se puede me la sacar voy la a sacar. chaqueta, No, así que no, está. ya. Ya fue el estilo que decía el día. Que combinara con el zapato, no me matís. Chiquita, Paula. Y los calcetines con Pero la que camisa. voy, no, pues, no me todo, maté. era todo casual, ¿Ya? lo primero que Era todo encontré. casual, pero no. Ya. Está bien. Alcalde, Dígame. partamos. Usted votó por José Antonio Kast en segunda vuelta presidencial, pero a fines del año pasado dijo: creo que el de Kast va a ser un mal gobierno. ¿Sigue pensando lo mismo? Estoy en la etapa del primer mes, se llama esto como el primer mes de pololeo. Estoy entusiasmado, creo que ha hecho algunas cosas bien, otras mal, que feliz también la podemos comentar, pero estoy con la ilusión de que sea un mejor gobierno que el de Gabriel Boric. Lo dije comparado con Evelyn Matei. Yo siempre creí que Evelyn Matei podía, y sigo creyéndolo, haber hecho un mejor gobierno que el de José Antonio Kast. Pero ahora, que lleva un mes, creo que al menos, lo digo como alcalde más que como político, ¿eh? Después te comento como político, como alcalde he tenido señales mucho más útiles que en un año que me tocó con Gabriel Boric, y por lo tanto estoy como el pololo. Pero sigue creyendo mirándolo. que Matei podría haberlo hecho mejor en el Sí, primer 100%, mes. no tengo ninguna duda. ¿Y por qué?
Tres cosas bien rápido. ¿Ah? Uno, yo creo que la experiencia en el sector público importa. Y ella tiene una larga carrera de Y se ha administración. notado ya en este mes. Eso es, ¿ves? Eso fue suspicaz, pero eso es. Creo que ella fue alcaldesa. Yo que soy alcalde digo, mira, incluso habiendo sido candidato presidencial, qué bueno haber sido alcalde hoy día Ya. para ser candidato presidencial. Creo que es mucho más cercana en las ideas más liberales. Yo creo que es un gobierno mucho más conservador que lo que es mi test. ¿Usted sigue pensando entonces que este es un proyecto ultraconservador, como lo dijo? Yo he visto, mira, yo lo creía en la campaña. Yo he visto una actitud distinta desde que él es presidente. Lo digo abiertamente. De hecho, nos hemos juntado 2 veces, es público. No he visto ninguna agenda valórica asociada al mundo conservador hoy día. Y por lo tanto no sigo creyéndolo, no porque los hechos me han demostrado que no está pasando. Sí creo, y vuelvo a Lola Evelyn, es que también en Chile tenemos que entender que tenemos que construir gobiernos de mayoría y he visto vocación de hacer eso. Veamos cuánto sostiene esto, pero mi miedo siempre ha sido que sea la otra cara del Frente Amplio, que el Frente Amplio decidió hacer un gobierno de 1/3 y eso lo hizo hacer un muy mal gobierno. Espero que el presidente Kast no lo haga. Insisto, hasta ahora las señales que he visto ha sido todo lo contrario. La mejor muestra es que el primer día, la primera hora, me llamó y dijo voy a Ñuñoa, que es como, no por mí, Ñuñoa ganó Jara. O sea, cualquiera que quiera aplausos no va a Ñuñoa, va a otra comuna en otro minuto. Mi sensación es que han entendido que tiene que cruzar puentes, cruzar ríos y no tanta zanja a veces en política. Alcalde, y usted, porque cuando fue candidato presidencial tuvieron varias diferencias y por eso a varios les llamó la atención cuando termina dándole su apoyo, ¿cierto?, en segunda vuelta, dado el proyecto político que estaba al frente. ¿Las diferencias entre ustedes quedaron atrás? ¿Pudieron limar esas asperezas? Porque usted dijo, me he reunido con él al menos en 2 ocasiones. A ver, 2 diferencias ahí, Paula. Una cosa es que yo sea parte del proyecto político de José Antonio Kast, que no lo soy. Y lo digo abiertamente, y creo que de ahí hablemos si quieren de Chile Vamos, la crisis de Chile Vamos, no saber cuál es su diferencia, que le pasó también al socialismo y a la DC con el Frente Amplio. Es como cuando tú te mimetizas deja de tener sentido estar en política, pues si eres igual a los otros, sé como ellos. Y otra cosa es que no creas que para que este país le vaya bien tengas que construir grandes mayorías. Por eso te ponía tanto el ejemplo de la Evelyn Matei. Pues la reflexión de la Evelyn Matei es, me encantaría, pero no ganó. Si hubiera ganado, probablemente estaría con ella y quizás estaría en el gobierno. No sé, estoy dando un ejemplo. Capaz que fuera ministro. Claro, en cambio hoy día la reflexión es otra. No es mi proyecto, pero sí quiero que sea un gobierno de mayoría y por lo tanto voy a aportar en todo lo que se pueda para que le vaya bien y voy a hacer todo lo crítico que sea necesario cuando le vaya ¿Pero mal. no es su gobierno? No es mi gobierno. Si No lo es su gobierno. Es un gobierno y legítimamente lo ganó republicano. Si al final eso es la trampa de Chile Vamos, yo creo que es como, pero si no ganaron, yo tuve otra candidata, es legítimo, lo apoyé, quiero que le vaya bien, voy a ponerle todo el respaldo necesario, pero cuando yo pueda decir así, propiedad es mi gobierno, ¿Cuándo? es cuando haya un gobierno liberal, de centro, que quiera construir mayorías también con la centroizquierda, que tenga una vocación de entender que el Estado es necesario. Varias cosas más, pero hay una cosa más de fondo filosófica por la cual estoy en política que ganarle al otro. Obvio, podría decirte fácil, es mi gobierno y sacar aplausos porque no es el gobierno, el lenguaje actual de izquierda. ¿Se podría decir, alcalde, que hubo una reconciliación entre ustedes? ¿Pudieron conversar? Sí. Humana sí. Sí, honestamente sí, no nos habíamos hablado en 4 años, así que partamos de la base humana y la política, las relaciones personales sí son importantes y sí, volvimos a conversar, eso ya es mucho. ¿Hubo disculpas de por medio o no llegó a tanto? Una buena conversación. Las conversas privadas siempre son privadas, Paula, pero fue una buena conversación. Me llama la atención que usted dijo una frase que sería mi gobierno, el día en que haya un gobierno que entienda la importancia del Estado. ¿Usted cree que de alguna manera, y dentro del balance que hacen este primer mes, ¿le falta entender a este gobierno la importancia del Estado? Mira, yo creo que ha tomado las decisiones correctas para apretar el cinturón, ¿no? Pero los gobiernos necesitan entender que la política social y un CEFAM o un subsidio, un bono en benzina son claves para que aquellos que más duro le pegan las políticas públicas le afecte. Y por lo tanto, ¿y eso le falta a este gobierno? En un mes he visto la parte A. No digo que le falte. Espero que rápido aparezca la parte B. Pero todavía no lo ve. Pero todavía no lo ve. No, obvio que no. Pues le falta en el fondo eso. Estoy esperando, y lo digo así humanamente. Mira, te lo voy a decir como alcalde. A mí cuando voy a la Ezequiel González la gente no me dice quiero benzina o achique el presupuesto o los burócratas o el FUT el FUT me dice, oiga, ¿sabe qué? Necesito que el registro civil llegue y hay pocos funcionarios. Alcalde, y si usted porque vuelve el tiempo, pero si usted tuviera que resumir, ¿cuáles son los principales, también le vamos a preguntar por los aciertos, pero los errores de este primer mes?
Bueno, voy a partir del más malo, que yo creo que fue la falta de delicadeza con la invitación del almuerzo. O sea, hay minutos, el almuerzo con los compañeros. Ya. Por una cosa, tú dices, estamos en tiempo de austeridad, estás apretando el cinturón, no es tiempo de invitar a los compañeros de curso, al menos la moneda, y creo que hay que ser prudente. Aunque lo pague él. Sí, aunque lo mira, La una señal cosa era es lo legal y el otro el error comunicacional. Ah. Puede ser legal, que creo que lo es, además, como abogado, Sí, sí. pero creo que comunicacionalmente es un error no forzado, bien extraño. ¿Cachai? Lo segundo, mi sensación de que se hubiera acompañado más rápido las políticas de hacer lo que había que hacer, que eran los combustibles, por ejemplo, con política social activa, que es súper importante. Y voy a ser bien honesto, yo creo que la vocera no ha podido afirmarse y es una gran pega que tiene que hacer hacia adelante. Los voceros son clave en los gobiernos. ¿Usted cree ¿Y que es aguanta? remontable? Esa es la pregunta. Están con simbiosis Sí, estamos con intelectual, ¿eh? simbiosis absolutamente. Pero bueno, Sí, Las es, dendritas se les es lo mismo, cruzaron. es lo Sí. mismo, al final preguntamos lo mismo. Si es Exacto. remontable y si aguanta, ¿Sabes que yo, hay- o deben sacarlo. le queda línea Pero de la crédito. política es la ansiedad en un mes. Déjame, no sé, 3 meses te respondo. Hoy día creo que en un mes no todo se resuelve y que tiene que afirmarse o no. A ver, pero le En pongo 3 un meses se va a horizonte hacer. para junio. La primera cuenta pública, si no ha remontado la vocera, ¿debiera pensarse en un cambio O de sea, gabinete? si sigue como sigue, Sí. por supuesto. Debiera Ella y varios hacer- más, me parece así bien. Todos los gobiernos, lo digo a ti como alcalde, piensa tenemos cuando derecho a dice cambiar los equipos varios para más? mejorar. Eso, cuando dicen varios Estamos más. con simbiosis Oye, pero ¿qué absoluta. tal? Las dendritas, la sinapsis se les Es conecta. que fuimos mucho tiempo separadas al Mucho nacer. tiempo en podcast Fuimos juntas, sí. separadas al Mucho tiempo nacer. Eso sí sé. Claro que a ella la criogenizaron porque es más Sí, joven. claro. La guardaron y después nació. Nació más joven. El Nació, yin yang claro, yang. claro. Nació después porque la Hasta los congelaron. pelos. Muy bien. Ya, pero Se cuando me antoja. piensan, Porque habla de varios más. Sé que en un mes, yo sé lo que me quieren llevar, pero en un mes no sé. Hay ministerios que yo esperaría mucho más fuerte. El A de ver. seguridad, si soy bien franco, yo necesito como alcalde un ministro de seguridad que me dé estabilidad y tranquilidad y que no esté respondiendo problemas. ¿Ella se ha reunido con usted? Sí, antes incluso de ser ministra, sí. Pero como eh, ministra. Como ministra aún no. Pero antes sí, fue una semana antes, nos juntábamos, o sea, hubo una buena conversación. Ya, pero usted dice que no siento transmite seguridad. Te lo voy a decir como alcalde, me gustaría que hablara mucho más de los problemas de seguridad que los problemas que le generó la salida de alguien de la B, y veo que al final está atrapada y no ha podido salir de un problema comunicacional cuando deberíamos estar hablando de temas de seguridad. ¿y comunica bien, encuentra usted ya? Si comunica bien. ¿Mm? Es que cuando está en la defensiva no ha podido sacarse el tema, eso no es bueno. Si esto uno le toca a mí, me ha tocado estar en un micrófono muchas veces y cuando uno se atrapa en algo y no sale, es que no lo hizo bien. ¿Y qué cosas? Ustedes que me han pillado varias veces a mí, Hmm. es porque porque cuando tú no puedes salir de un tema ni instalar un nuevo tema es porque no tienes agenda. Y eso siempre es un pecado mortal, porque no tienes nada. Y yo creo que eso es lo que le está pasando. A ella. Falta una agenda más activa. Sé que sacó el reglamento de seguridad municipal, lo que falta ahora es que propondría cambios. Entonces no ha logrado instalar una agenda que es súper complejo. Ministro, identificó bien quizás Ministro, las no me diga o sea, ministro. ministro, alcalde. Así Es nos que le iba a conocimos, preguntar, Paula, cuando andaba le iba a ahí preguntar, verodeando en la moneda, le iba a ¿ya? preguntar a raíz de los ministros Sí. qué cosas se deberían de ajustar, porque viste, ya está la ministra Steiner, está la ministra vocera, que tienen claros errores comunicacionales y quizás otras falencias, pero qué cosas deberían de ajustar esos ministros de aquí para adelante y el gobierno quizá en su conjunto para lo que viene, porque usted dice todavía es temprano para evaluar. Mira, yo lo dije antes, pero creo que la teoría de la emergencia funciona en campaña. Pero cuando uno está en la política jugando la pelota, voy a ponerte un equipo de fútbol. Nadie gana el partido diciendo tenemos que defender, ¿cierto? Y por lo tanto lo que me falta es la estrategia para ganar. Y eso significa políticas en seguridad concretas, políticas en lo que dije, en políticas sociales concretas. Entonces tengo la sensación que este gobierno no ha podido tomar agenda más que decir vinimos a arreglar la embarrada que se mandó al Frente Amplio, que fue grande, que es gigante, pero como yo digo, eso te dura 3 meses decir que mal lo hizo el gobierno anterior. Entonces lo que más hay que corregir es la necesidad de un relato. La Mónica me preguntaba muy astutamente, me decía esta idea de, mira, ¿sabéis qué es lo que está tan mal? Y yo diría que es lo que, más que está tan mal, es qué es lo que falta. Y qué es lo que te falta cuando tienes un gobierno, es demostrar que no eres la otra cara del Frente Amplio. Y por lo tanto, no solo viene a ¿Se defender parecen lo que eres. algunas cosas? ¿O están pareciéndose? No sé si se están pareciendo a la administración, yo lo dije antes en la campaña. Se parecen mucho en esta idea de la convicción de que tiene la idea cierta, verdadera y que es la realidad. Pero ahora la negociación de la mega reforma se va a ver cuánto pueden negociar y ceder para no ser el Frente Amplio. Ahora en la comunicación se va a ver si solo basta decir que el del Frente es malo. Creo que es el verdadero desafío de este gobierno y lo diría al revés. Y lo digo aprovechando la conversación, lo que pasó con Orbán en
En Hungría, o lo que pasó en Lima, o sea, en Perú, anteayer. Yo creo que también la gran crisis de la derecha y la centro derecha y el centro en el mundo es que tú puedes sentirte alternativa de un gobierno como este. Este es tu gobierno, eso es lo astuto. Y yo decía, no, pues yo quiero que haya un gobierno de centro derecha o de centro en Chile, ojalá con la centro izquierda, esa es la verdad, ese es mi sueño. Y por lo tanto, si este gobierno no se afirma, hay una alta probabilidad que también aparezcan otras fuerzas que puedan levantar otras ideas de centro derecha que le compitan. Alcalde, eso, ¿cuál perdón. cree que, solo quiero saber, el error de fondo de esto tiene que ver con que quizá el gobierno no está escuchando suficiente para corregir esto? Hay quizás cierta soberbia que algunos pueden decir debido a que creen que, como califican algunos, se las saben todas. ¿Cuál es el fondo que hay de por qué quizás se están cometiendo este tipo de errores? No, mira, yo soy súper honesto, está en la ansiedad. Pues si la presidenta Bachelet en un gran gobierno tuvo que sacar a Belisario Velasco rapidito. O sea, las épocas de ajuste en los gobiernos no son fáciles. Y seamos honestos, este era un gobierno con mucha gente sin experiencia en gobierno. Marazaín es un ejemplo, la ministra de Seguridad es otro, entonces el ajuste no es fácil. No he visto soberbia, que si bien el Frente Amplio en este discurso de la superioridad moral, no lo he visto, pero he visto harto como aprender haciendo, y yo creo que como se instaló tan fuerte el discurso de la emergencia, la gente lo está esperando, no tiene paciencia en 30 días para que aprendan haciendo, está esperando que hagan, y creo que en ciertas cosas han hecho cosas efectivas. Una mega reforma presentada tan corto es bien notable, y en otras cosas, como en seguridad o como en comunicaciones, tiene debilidades porque he visto más bien que están aprendiendo haciendo y hay poco tiempo. Usted dijo, reconozco que dije y lo mantengo, que este no es mi gobierno, me gustaría un gobierno de centro derecha. Y si a este gobierno no hace las cosas bien, se abre la posibilidad de que el próximo gobierno sea tal vez uno de centro derecha y no de, ¿cómo diría usted? Una derecha más radical, más conservadora. Como... Más conservadora. Ya. Sí, yo creo que Entonces, es conservadora. Y aquí viene mi pregunta, que era la que le quería hacer, que es, ¿y qué motivación tiene Chile Vamos para realmente apuntalar a este gobierno si tal vez su fracaso podría ser la oportunidad de su éxito futuro? Pero es una gran conversa. Ustedes me conocieron como demócrata cristiano hace muchos años. Yo renuncié el otro día estaba contando, 14 años a la democracia cristiana. Y yo creo que el proyecto de la democracia cristiana se acabó cuando no entendió la necesidad de hacer una alianza electoral para construir mayorías, pero que entendiera que el eje tenía que estar en el centro y no ser comparsa de los que están al lado. Misma respuesta. Yo creo que nosotros, digo el mundo de Chile, vamos, pero ponle la gente de centro, independiente, tenemos que ser leales para que a este gobierno le vaya bien, pero no confundir tu proyecto político. El día que confundes tu levantar proyecto... la voz cuando sea necesario. Por supuesto, es que si no te pasa lo del Partido Socialista, que al final era como lo que le pasó a Carolina Toá, quien admiro profundamente y quiero, pero mira, si la Carolina fue arrasada por Janet Jara porque no sirve solo decir que bueno, que estamos apoyando la lealtad, un poco este compromiso casi como amoroso de que tenemos que ser fieles hasta el infinito. No, nuestra pega es apoyar, pero también ser súper crítico y corregir para demostrar que tenemos una mirada distinta a las cosas. Si no, sabes que la verdad no tiene sentido. Hoy día vi que renunció Alaman a Renovación Nacional. Renunció Mario Desbordes y yo decía, cuando yo era independiente, todos me sacaban. Expresidentes y ellos dos me sacaban la cresta que yo no tenía partido, es cierto, el mundo al revés. Ahora se puso de moda ser independiente y eso tiene que ver con partidos que institucionalmente se les está acabando el proyecto. Y el proyecto no puede ser solo afirmemos al gobierno de casa. Y esa es la pregunta más política. Y ahí entra el dilema, porque lo que plantean algunos, bueno, ¿hasta cuánto se puede actuar en base a salvar cierto el proyecto político propio? Porque después se cae en el denominado fuego amigo y cuánto daño se hace esa crítica, le hace al gobierno de turno. Lo pensé harto, porque cada vez que yo tengo los dedos en el tweet, digo que escribo o no escribo con esa reflexión profunda. Y está ese dilema constante. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es que esto no es la crítica personalizada. El fuego amigo es cuando tú dices, hoy esta ministra no sirve, yo no habría echado a no sé quién, que esto ha pasado. Es cuando tú dices esto se desalinea al proyecto político que yo tengo o son diferentes al proyecto político que yo tengo. Por eso lo que ya hace toda esta conversa y les digo, ¿saben qué, chiquillas? Yo sí creo que el Estado tiene que estar. Eso es lo que les dije al principio. Sí. Y tiene que haber política social. Y por lo tanto yo no me voy a quedar callado si no hay política social o si me machican programas sociales en el municipio. Alcalde, porque es mi rol. No se quedar callado, Chile vamos a quedar callado. No se queden callados frente a lo siguiente antes de pasar al esperado lado C, la parte final de nuestra entrevista. Viene la mega reforma la próxima semana, la presentación. Y el corazón definido así en entrevista con Paula Catena y con Gloria Faúndez, que generó mucho revuelo, definido así por García Ruminot, irrenunciable.
de este proyecto depende el éxito del gobierno. Dos cosas para pasar al otro. Uno, ¿le parece bien la rebaja del impuesto a las empresas? Dos, ¿fue una buena estrategia definirlo como irrenunciable y ligar el éxito del gobierno a aquello? Sí, me parece bien. Todavía no entiendo el argumento de la izquierda como de que aumenta disminuir el impuesto a los ricos. Me lo deberían explicar como tributariamente como abogado, porque la gente, el impuesto que pagan las personas cuando retiran la plata de la empresa y ahí pagan el 40. Pero, ¿le parecen bien las el dos 40, cosas? pero pagáis el 40 si retiráis. Esa es la verdad. Y por lo tanto no va a pagar menos. Va a pagar menos la empresa en un minuto que necesita reactivar la economía. Y yo tengo la sensación, la medida que tenga transitoriedad, que eso es súper importante, que uno puede negociar la transitoriedad, de definir un plazo fijo para reducir el impuesto a las empresas para hacer reactivación económica. Que sea 30 años. ¿Ah? Por eso me parece que Invariabilidad. tú me preguntaste la segunda. Ve, si es transable o no, yo creo que la idea del plazo sí es transable, que uno debería negociar cuánto tiempo es esta reducción, que 30 años es un horizonte demasiado largo y por lo tanto... Acortaría la invariabilidad. A la idea, porque uno tiene que decir, ¿de quién está enamorado? ¿De qué idea? ¿De rebajar los impuestos o en realidad de reactivar la economía? De un medio de un fin. Eso. Cuando yo hago clases de tributario siempre digo lo mismo, los impuestos son medios, no fines. Los impuestos son un instrumento de política pública, tú defines para qué son. Entonces, si un instrumento de política pública, tú estás enamorado de que cumple un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reactivar la economía. Entonces, no podéis decir que 30 años vaya a estar reactivando. Eso ya es un propósito en sí mismo. Entonces, ¿qué debería ser intransable? Que hay que rebajar el impuesto a la empresa en un minuto de crisis económica, por supuesto. Quería ser completamente negociable cuánto tiempo tienes que rebajarlo para activar la economía. Y yo ahí estoy dispuesto a conversar lo que quieran. Alcalde, ¿y hay que incorporar más medidas sociales como piden algunos en Chile Vamos? Sí. ¿Cuáles incorporaría usted? Yo creo que 3 rápidas y vengo preocupado hace tiempo de las mismas. Por la lata, pero el Estado tiene un problema grave en la última milla. Grave. O sea, lo que nos demoramos en sacar un registro social de hogares, sacar una licencia a conducir en Chile o en que te atiendan, es una locura. Y por lo tanto hay que fortalecer el Estado en última milla. No estoy pensando en bonos, salvo uno especial para aquellos que trabajan en benzina, que trabajan con medios de transporte en particular. Pero necesitamos urgente fortalecer el Estado en línea de base, se llama. ¿Y qué se necesita urgente? Cuando tú tienes crisis así económicas como esta, es poder sacar más registro social de hogares rápido, poder conducir la ayuda más rápido, y no veo cómo se fortalece eso. Cuando quería achicar el Estado, la pregunta es, ¿dónde lo agrandas? Porque si no, cada día es más flaco. Yo te lo voy a decir, yo como lo hacía en el Banco Estado, lo digo hoy día, veo la cantidad de gente que atiende licencia de conducir y me quiero matar. O sea, me faltan 10 para hacer algo. Y les pasa de todo. Entonces, somos varios que... es que no es racional que simplemente no nos fijemos en eso, que creamos el Estado, el chofer del embajador en España que subió los pies, a una... No, pues si en realidad el Estado está ahí, y espero que el Estado diga cómo va a mejorar la atención de servicio urgente, porque llegamos tarde. Alcalde, ¿usted enterró la banda presidencial o no? La enterré en Italia. Una vez me fui a Italia 6 meses y la enterré. Pero uno siempre la puede buscar. Ah, y entonces O sea, no es una puerta cerrada. Pero no tengo plata para ir a Italia todavía. Pero no es una puerta cerrada. No, mira, yo tengo amigos míos que ustedes conocen, que son de la política, que sus padres murieron temprano y sueñan con ser presidente de la República porque le llevaban una bandeja al desayuno. Conozco a 3, a ver si llegan rápido a ellos. 3, padres con muerte prematura que sueñan con ser presidente y no lo fueron. Les voy a decir 1. Felipe Cas, 2, Claudio Rego, 3, Andrés Velasco. ¿Ya? No sé si son amigos suyos. No, por eso me equivoqué. Me hice trampa porque me puse por una así como... No, dije que fueron amigos míos, fueron. Ese no fue el verbo. ¿Y qué pasa? Que en el fondo probablemente por eso nos equivocamos. fueron criados en entornos en que sus papás, o sea, los 3 padres de ellos pudieron haber sido presidentes de la República, les decían que era ser presidente de la República y que en un entorno piensa que la vida política era su destino. Yo no. O sea, yo terminé la elección presidencial y fui a sacar mi doctorado. Estoy feliz con mi doctorado y feliz de hacer clases. Esta es una alternativa más dentro de obvio, esta es mi vocación. Pero sé que ser presidente de la República es la fortuna normalmente la que te pone. Te subiste un tanque, armaste un proyecto conservador en un minuto que estábamos cansados después del estallido social. Ya, pero no es fortuna, pues es ojo. Sí, bueno, ojo, puede ser. Capaz que no lo tengo porque me fue como el ajo cuando fui. Entonces no sé tan como el ajo. Mira, la historia fue justa conmigo. No fue tan mal porque no fue peor ahora, pero no creo que esté el escenario hoy día para ser candidato, si esa es la pregunta, Paula. Hoy día no. Si en 10 años más me decís
y estoy aquí todavía y no haciendo clases o no me fui un abogado, capaz que te diga eso y hoy día Ya, no está se en la el vamos a escenario. cobrar si es que Sí. después Sí. se entusiasma. La primera en entrevista Mira, con... en 2 años. si La hay algo primera que está de entrevista modé con... es ser de centro, porque yo ¿Cómo soy te lo de centro, explico? es como... Para la década de cómo te lo Obvio. explico, no Mira, puedo dar la exclusiva. Lo bueno es que se te voy a está dar la exclusiva proyectando. después, pero si algo que está de moda es ser de centro, por cierto, lo menos sexy en la época que estamos viviendo. Si lo fácil es gritar, lo fácil es tratar al otro de zurdo, de facho. Eso es lo que vemos Ya, hoy día. No es vamos mi al lado estilo. C. El Queremos lado el lado C, C. alcalde, aquí es donde se tiene que despeinar más. ¿Ya? Es difícil para alguien que fue ex candidato presidencial porque tuvo harta vitrina pública, pero algo que no se sepa de usted. Que no se sabe. Puede ser un Me sacaron talento. hasta los papás perdidos en mi vida. Ya, pero puede ser un Por eso, talento. por algo- eso es un desafío, porque es difícil. Una anécdota, cómo pidió matrimonio, no sé, puede cualquier cosa que no se sepa de usted. Ya, dos cosas rápidas. A ver. Pololeé muchos años con una persona. ¿Con quién? No lo voy a decir porque No, me va a matar. pero dígalo, Juré por que no favor. me iba que no estaba preparado para casarme y a los 6 meses estaba viviendo y me casé con otra persona. Oh. Ah, no, Esa cosa de que yo espérese, sentía que no tenía la madurez para casarme, lo dije genuinamente. 15 años 7 con una, 7 con una persona. Nueve, en realidad, pero ya- Le dijo, yo no siete. estoy listo. Oh. Claro, Terminó y ya a los después 6 conocí a meses. otra persona y dije, no es culpa de ella, yo no me sentía lo suficientemente maduro. No, sí. No era la persona, era y el llevo 20 momento. años casado. Así que creo que no me equivoqué. Pero no era la persona, era el momento, o no, Yo o creo era que el momento no eres tú, y no soy la yo. persona. No era No el eres tú, momento, soy pero yo. después descubrí a la persona. Entonces, llevo 20 años casado y No era feliz. la persona. Y po. feliz. Sí, puede ser. Y la quiero harto, pero no me funcionó. Entonces siempre... ¿Y es amigo hoy día de ella? Y a la vuelta de vida. Segunda cosa, nos encontramos de apoderado en el colegio después de 30, 22 años que no nos hablamos. Ya, Y- pero no está ligada al mundo político. No, Pero nada no que- se hablaron Ay. durante 20 años, o sea, quedó Sí, ruda la quedamos cosa. los dos, quedamos dos. Ya, eso les puedo contar. ¿Y quién más? ya ¿Y les cuál es conté la algo otra? No hay demasiado. talento demasiado. oculto, no. Es que yo creo que la gente... A mí me encanta cocinar. Eso Cocino, sí, es verdad. cocino Eso de sabíamos. lunes- Sí, eso lo lo hemos sabía. visto. Cocino de lunes a domingo, literal, ¿eh? Esto no es una exageración. Ayer llegué No a una hace comida, delivery. el lanzamiento de Totó y Zamudio, y llegué a mi casa a las 11 de la noche y ahí me lancé a cocinar. Ayer hice algo más rápido, hice un chap suey de pollo, no sé qué rápido. Ay, pero ese hacía cocino algo todos los piola, días. un pollo al No, pero eso coñac, es una cosa fácil. poca. es un Pero perro. cocino todos los días y ¿sabéis qué? Me hizo una berreta, me dice, Yo me hago una ¿para qué fajita siempre? con suerte. Y ¿sabéis qué pasa? Que es terapéutico. Entonces no es que me guste tanto cocinar, de que descubrí que es mi terapia. Enseña a la Paula que Estoy a enseñar a Paula. Vamos a hacer hace huevo curso. duro así. No voy a Pesada. hacer a mi mujer porque ya Es pesada. nos dividimos las funciones. Y lo otro Pero es tiene que otro talento. todo el supermercado es mío, todo. O sea, no solo que cocino, soy como ese hombre que se cocina, yo voy al supermercado. Mi mujer, Nada de corner shop. no, voy. Ah. Voy, tengo mis picadas, Pedregal y otros son mis picadas que compro en masiva. Voy normalmente al matadero una vez al mes a comprar carne. Se murió Lucho, mi carnicero, hace poco. Hoy le podemos cargar. Así que cárguenme. Ya saben, una vez al mes les traigo lo que quieran. Reparte. Y no sé qué más y todo lo demás se sabe. Ya, algo que le dé vergüenza. Como ¿Personal? planchita, sí. Oye, a mí me pasan los micrófonos y hablo. Me dejáis No lo solo. dudo. No, es por eso. Me dejáis solo en una tienda y que le pregunte a alguien, ¿tiene talla? Y no me atrevo. ¿En serio? Soy súper corto de genio en la cotidiana. Voy a un cumpleaños que no conozco a nadie y puedo pasar todo el cumpleaños en la esquina porque no me atrevo a hablarle a la gente. No. Es verdad, es bien ¿De verdad? raro. Y me molesta harto mi señora. Y digo, claro, obvio, con un micrófono o si conozco a la gente hablo. Y si no, soy más corto genio de lo que la gente Mira. se imagina. Con la perso que tengo. Pero algo me pasa en lo social de... Y soy picado, pero eso también es sabio. Es picado, sí, sí. De eso sabía. Sí, yo creo que Carlos sabe. Sí, El ya presidente sé. lo sabe. Algunas en particular saben más. Pero soy... Algo sabe, algo sé, algo saben ya. muy Ay, bien. ¿por qué se enojó tanto Nah, con la por Paula? Que es un cosas. peluchito. Siempre, mira, es con un la Paula nos peluchito. conocemos hace 10 años y ya a esta altura nos conocimos en la moneda. Nos peleamos 2 meses, después volvemos a hablar. PPC, Paula Peluche Catena. Te tengo un nuevo. te Siempre tengo me un acuerdo, nuevo. cuando llegué a la moneda, el primer consejo fue no hable con esa niña. No hable con los Catena. ¿Ya? No vaya a entrevista con Hombre. ella. ¿Ves? ¿Alcalde tiene algún enemigo político? ¿Alguien que no pase? Que caiga como el ajo. Oye, mira, no, ya no tuve. ¿Quién le Maduré. caiga como el ajo? Cast. No. No, presidente, no, el sé que no me presidente, caía cosa tan como el poca. ajo. No me caía tan como el ajo. Me pegué decepciones muy grandes, ya son públicas también, con Velasco en su minuto y con Orrego. Claudio Orrego antes. Pero con Velasco no, pero con Orrego hemos Y alguien que recompuesto nadie sepa relaciones. que es amigo, y al contrario, alguien que nadie sepa que es amigo suyo, amiga. No tengo mucho, mi ¿No? entorno en la política se dedica a la política. Sé que eso es bien especial mío, mi vida personal no tiene nada que ver con la política. Como con otra gente, carreteo con otra gente, mi señora
con suerte apareció un video en la franja hablando, vive su vida, no tengo esta cultura, la política endogámica, entonces y además se reproducen mucho entre ellos, parientes, yo no tengo nada que ver. Orgulloso, no es que sea malo o bueno, pero mi círculo es la gente, mis amigos del colegio, la universidad, no tengo así el amigote con que viajo y saben, no. Probablemente tengo mucha relación con gente que era de la universidad de mi época, pero no amistad, pero tengo cariño con Jaime Macaya, con Guillermo Ramírez, con la Carol Baum, con Jaime Belolio, y también en la S harto de ese mundo. ¿Alguna vergüenza que haya pasado? La primera, ahora, cuando el presidente me saca del gabinete, yo iba con una carpetita como Gil a contarle todos mis proyectos y hablé rápido y de repente termino y me dice, no sé, que le quiero pedir que se cambie de ministerio. Y me puse como rojo porque hice el loco, ¿caché? Que no esperaba que me sacaran. Y me acuerdo siempre que le dije, disculpa, y tuve una conversa, pero yo no estaba en mi escenario que iba a salir de ministro. Entonces como creí que iba a una cosa y salí por otra. ¿Y algo que piensen que usted hizo pero que realmente no hizo, que se lo atribuyan? Mira, voy a ligarlo al mismo hecho. Parte de lo por el que yo me fui y lo supe después, una tontera, porque se creó una comisión de expertos por la inversión de los 2.000 millones y con Ignacio Briones tuvimos diferencia con eso, y como que parte de lo que me explicaron después que era por eso, comisión que yo no creo que no tuve nada que ver. Bueno, es una tontera, pero caché que la política se instala a veces en los medios, cosas que uno no tiene nada que ver, y se armó una polémica nacional respecto a si yo había creado una comisión en paralelo, comisión que no tenía nada que ver conmigo. Okay. Sí, me pasó. Y otras cosas que me han dicho que he hecho, no he hecho, la gente, que soy más peleador de lo que la gente cree. Yo no me peleé con Orrego, ni me peleé yo con Velasco. Ellos se pelearon con usted. No, pero es que es distinto, porque en el fondo hay algo que se construye, alguna vez con algunos de este doble off, como de que yo me enojé y me fui. Y yo sigo aquí. Y es una buena reflexión porque normalmente yo era menos conocido, por lo tanto era más fácil siempre cortar el hilo de que no, Sichel se quería cambiar de bando. Y la verdad, como que si me preguntáis a mí, hago política con los mismos 50 que hace 20 años, incluyendo a Juan José Santa Cruz, para hacer bien. Seguimos como todos juntos y pero cambiándose de igual de... No, yo sí, mira, una cosa, Mónica, ahí súper en serio, y que vale también, no quiero mezclarlo, pero con que le pasó con varios DC que pasó, incluyendo a Jimena, incluyendo a tantos que me he encontrado ahora, que yo fui el primero en irse. Cuando digo hoy día tengo un barrio gigante, porque Areal en parte, digo, ustedes tanto que me criticaron en su minuto, porque yo sentí que el proyecto de la izquierda se había agotado para los DC, y hoy día en el barrio me sobra gente, Ricardo Brodsky, si te dijera la cantidad de gente que trabaja hoy día en el municipio, que yo conocí en la DC y que en su minuto dijeron, ¿por qué se fue a la derecha? Y diría, yo no entré al gobierno de casa, para decir al otro, ¿cachai? Sí. O sea, en el fondo, yo lo que hice fue un diagnóstico político de que el proyecto con la izquierda del centro político se había agotado. Y lo hice el 2013. Esa es la verdad. En su minuto cuando me fui con Velasco. Muchos en ese minuto dijeron, estáis loco, este es el proyecto, te fuiste con los perochetistas, y hoy día veo y me sobran espacios de gente que vivió el mismo desierto. No quiero decir que fui un adelantado o nada, pero mi diagnóstico no ha cambiado. Sigo siendo un humanista liberal. Si me preguntáis a mí, sigo leyendo. Sigue en mi oficina un cuadro de Elwin, el cuadro más grande que está en mi oficina, y sigo orgulloso. Presento ahora en unos días más el libro Los Recuentros Demócratas, siendo de ese mundo. Lo que pasa es que creo que mi diagnóstico sigue siendo, si me dices si eso algo tiene que ver con el Frente Amplio, no. Okay. Respuesta, o sea, pregunta obvia, y con republicanos tampoco, te lo acabo de decir. Sí, yo creo que eso es un proyecto en sí mismo. Creo que falta solo uno. ¿Y de qué se arrepiente? ¿De qué me arrepiento? ¿Alguna cosa? Esto es un reportaje tuyo, se me acabó el tiempo. Es un reportaje tuyo, así que te lo voy a decir, de haberme afirmado tanto los partidos para la elección presidencial. Me arrepiento profundamente. Yo había quebrado con ellos mucho antes. Y creo que si fuera, y un consejo le di a la Eli Matei, lo mismo antes. No porque no crea los partidos, sino que porque creo que los partidos de Chile Vamos no tenían proyecto y era una pelea a codazos por quién, cuando uno le iba bien, quién iba a quedar en el gobierno de quién, y no porque no fuera bien. Entonces, ¿y ahora se siente parte de Chile Vamos? Es que no sé qué es Chile Vamos. La verdad, o sea, soy parte de una red de alcaldes que varios son de Chile Vamos, hay arte independiente, sí, pero no hay una estructura formal donde uno participe, haya seminarios. Entonces, ¿de qué me puedo sentir parte políticamente? Soy independiente, orgulloso de serlo, del mundo del centro que cree que la centro derecha
es un proyecto político viable y quería acercarse más a la centroizquierda. Ya. Alcalde Sebastián Sichel, muchas gracias por estar con Muchas nosotras en gracias. Cómo Te Lo Explico. Y con esto nosotras terminamos este Y capítulo. nos vemos el próximo Y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Chao.